En la actualidad existen sistemas de alerta que puedan ayudar a la población a prevenir víctimas mortales o a disminuirlas cuando se ha producido un sismo o un terremoto. El ejemplo de México lo podemos trasladar hacia nuestras experiencias que ya las hemos tenido y muy trágicas. Bueno, este es el tema que proponemos en este termómetro ciudadano, ya el número 31, monitoreo sísmico en Ecuador. Así que les invitamos a formar parte de este trabajo periodístico y también de estas entrevistas que vamos a desarrollar y también a través de las voces de la ciudadanía en este nuevo termómetro ciudadano. Soy Ramón Bravo, a nombre de los medios legislativos les decimos buenas tardes, buenas noches ya casi, y bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ingresar entonces al tema que les hemos invitado para participar. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Nos encontramos en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional. Siempre realizamos estos programas en el hall principal Nela Martínez, en el ingreso, pero en esta vez se encuentra ocupado ese salón principal debido a un acto académico que se está desarrollando. Así que ahora nos hemos trasladado a nuestra casa. Estamos un poquito más estrechos por la cantidad de personas y equipos, pero estamos listos para trabajar. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Conozcámoslos. Daniel Arteaga Galarza, Quito, ingeniero en gestión ambiental, especialista en gestión de riesgos de desastres, voluntario de la Cruz Roja, exdirector metropolitano de gestión de riesgo, promotor para Ecuador de la campaña global de ciudades resilientes para la reducción del riesgo de desastres impulsada por la ONU, miembro de los equipos internacionales de respuesta de las Naciones Unidas y UNDAC. Luis Alberto Andino Montalvo, Cayambe, Pichincha, arquitecto, máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, experto en políticas urbanas y de vivienda, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, ex vicepresidente nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador, ex viceministro del Ministerio de Vivienda Midubi, catedrático universitario. Mario Calixto Ruiz Romero, Cotacachi Imbabura, ingeniero geotécnico, magíster y PhD en geofísica, catedrático e investigador del Instituto Geofísico, vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de Sismología, ex subsecretario general de la Secretaría de Gestión de Riesgos, ex director del Instituto Geofísico. Muy bien, estamos en vivo a través de los medios legislativos con el hashtag Monitoreo Sísmico. Usted puede participar, está también nuestra experta Andrea Legarda para este programa. En Facebook usted nos puede seguir como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a escuchar o ver este programa, todos nuestros productos están subidos a la página institucional www.asambleanacional.gov.es. Bueno, iniciemos. El doctor Mario Ruiz, qué gusto. Primero probemos equipos un poquito, dado que estamos también en la radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Luis Alberto Andino también nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Correcto. Y también Daniel Arteaga, que lo habíamos hecho la presentación. Qué gusto. Muchas gracias, buenas tardes. Recordaba yo en la Cruz Roja, lo había conocido en algunos reportajes que me tocaba hacer cuando todavía practicaba el reporterismo. Y cuando yo era joven. Y cuando éramos jóvenes. Muy bien, vamos a iniciar el programa y cada uno en sus ámbitos de competencia y sus conocimientos para saber qué hemos aprendido con respecto a encarar, a enfrentar o a disminuir las potenciales destrozos o potenciales víctimas cuando se produce un terremoto, cuestión que está azotando al planeta en algunas partes. Vamos a iniciar con la pregunta, una participación ciudadana que nos permite ingresar al tema que hemos propuesto, monitoreo sísmico en Ecuador. Y esto es lo que salimos a preguntar en la calle. ¿Sabe usted qué hacer en caso de un sismo? Participaron, para quienes nos siguen por la radio, Jennifer Paz, Pablo Vergara y Margot Pullas. Esto nos dijeron. ¿Sabe usted qué hacer en caso de sismo? Salir a un parque o a algún lugar abierto para protegernos.
Salir a una zona segura si es que estoy cerca de una, o si me encuentro en un edificio alto, subir a la terraza o resguardarme ahí mismo. Tener un poco de serenidad y, bueno, pues los que somos católicos, ponernos en manos de Dios, nada más. Muy bien, vamos a iniciar con Daniel, primero por su experiencia en respuesta y capacitación comunitaria. Bueno, la misma pregunta se la hago. ¿Qué hacer primero en caso de un sismo o de un sismo fuerte, no? Bueno, nosotros promocionamos el tema cuando vivimos en una zona altamente sísmica, que las probabilidades de que se presenten sismos, y eso lo corroborará Mario, en nuestro país de la diferente intensidad es permanente, es decir, siempre vamos a estar expuestos a que se presenten los sismos. El tema es la magnitud del sismo. Claro. Entonces, no todos son 16 de abril, ni todos son Pelileo, ¿sí? Ni todos son México. Ni todos son México. Pero pueden haber unos sismos más pequeños, que son más probables de ocurrir, que te descuadren algo en la casa y te caiga un libro, te caiga una lámpara, te lesione, y esa probabilidad de sismos que son más frecuentes y más recurrentes sí te pueden causar daño. Entonces se usa mucho un modelo de agachar, cubrir y agarrarse, que se llama, es decir, agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse para moverse, para que no se caiga. Eso te protege de algunas cosas que puedan venir encima, ¿no? Básicamente, en los sismos estos te puede caer un pedazo de techo sin necesidad de que colapse la casa, claro, y puedes resultar lesionado. Sin embargo, muchas veces, y bajo los idearios y bajo los imaginarios que pueden presentarse, y más ahora con el uso de redes, existen muchas cosas supuestas que te ayudan. El famoso triángulo de la vida, que está probado que no sirve en estos casos, ¿no es cierto? Son otras cosas las que sirven. Pero básicamente creo que es importante dos cosas: conocer, hacer caso a los organismos oficiales y saber qué voy a hacer primero conmigo para después saber qué voy a hacer con el resto. Claro. Entonces, estas cuatro cosas solo como para ponerlas sobre el tapete. Muy bien, básicamente cuando se presenta un sismo fuerte y no se diga un terremoto. Vamos a seguir con el doctor Mario Ruiz, y precisamente sobre esto, liguémoslo al asunto de la prevención. Y en México en estos días leímos que efectivamente se había instalado y que existe un sistema de monitoreo o sistema de alerta. Descríbanos un poco eso. Bueno, México tuvo una experiencia muy dramática, muy trágica, ¿no? Que fue el sismo del 17 de septiembre de 1985. Este fue un sismo de magnitud 8.1 que se produjo frente a las costas de México, a unos 280 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, el sismo tuvo la particularidad de que no afectó tanto en las zonas que estaban entre la fuente, entre la costa y la Ciudad de México, como afectó en la Ciudad de México. Entonces, ahí en la Ciudad de México, como todos ustedes saben, está construida sobre los sedimentos blandos no consolidados de la antigua capital de los aztecas, de la famosa Tenochtitlán, ¿no? Entonces ahí se tienen características geológicas muy especiales que hacen que las ondas sísmicas se amplifiquen a veces hasta 5 o 6 veces de lo que en el tamaño en el cual venían viajando, ¿no? Entonces, al tener unas otras particularidades, por ejemplo, el periodo de resonancia, el periodo en el que llegaban estas ondas por haber ya viajado 280 kilómetros, el periodo de resonancia de los suelos y el periodo característico de ciertas edificaciones, ¿no? Aquí Alberto nos puede ilustrar más sobre el tema, pero específicamente eran las edificaciones de entre 6 y 12 pisos, ¿no? Que tenían el mismo periodo de vibración de los suelos y el mismo periodo de vibración del sismo, que hizo que se tenga esta resonancia y estas edificaciones se destruyan. Total es que murieron aproximadamente 10,000 personas según las cuentas oficiales. Hay ciertas versiones que dicen que el número fue mucho más, pero en esa época México vivía bajo el dominio absoluto del PRI, ¿no? Que dicen que fue la razón por la cual el número que se reportó no fue el número real. En todo caso, 9,800 personas fallecidas fue un número muy grande. Entonces, esto obligó
o impulsó a los mexicanos a desarrollar un sistema que les ayude a estar prevenidos para el caso que había señalado, o sea, sismos que están localizados a unos 280 kilómetros de distancia, sismos lejanos. ¿En el Ecuador qué distancia más o menos estaríamos calculando? En el Ecuador sería, por ejemplo, como Manabí y Guayas y Guayaquil, ¿no? Ya. Sí. Entonces, para sismos que tienen esta distancia, ellos desarrollaron este sistema de alerta temprana. ¿En qué se basa este sistema? En poner una mayor densidad, un mayor número de estaciones sísmicas en la línea de la costa que capten las señales sísmicas apenas poco después de que se haya producido el sismo. Pocos segundos después. Pocos segundos después, y mande las señales, sean procesadas, y el Instituto de Geofísica de allá, ¿no?, que es el que maneja el Servicio Nacional de Sismología, pueda procesar estos sismos y pueda avisar a tiempo, o pueda avisar por diferentes medios, ¿no?, sean sirenas. Sí, ya lo vamos a ver. O otros medios tecnológicos, puede avisar de que ha ocurrido un sismo y de que la gente puede tomar medidas. En segundos pueda tomar medidas. Segundos, ¿no? Ya. Entonces, este sistema de alerta temprana funciona muy bien para sismos lejanos, ¿no? Pero, ¿qué sucedió este 17 de septiembre? Tuvimos un sismo a 70 kilómetros de la Ciudad de México. Eso hizo que el aviso llegue casi al mismo tiempo, o en algunos casos después de que lleguen las ondas sísmicas, porque las ondas sísmicas viajan a un promedio de unos 7 kilómetros cada segundo. 7 cada segundo, viajan rapidísimo. Viajan muy rápido, ¿no? Entonces, por eso es que para el caso, como hemos dicho, para el caso de sismos locales o sismos cercanos, estos sistemas de alerta temprana resultan ser inefectivos. Correcto. Ya vamos a seguir profundizando en aquello. Vamos con Luis Andino, quien es experto en políticas urbanas y vivienda. La experiencia suya, en cambio, es el área de la construcción. Y vamos a hacer un acercamiento a lo que estamos aquí en Ecuador viviendo, y de hecho que cuando hubo el terremoto en el año pasado, descubrimos unas horribles y espantosas falencias en la construcción en esa parte del Ecuador, en Manabí. Y no sé si la experiencia suya nos pueda contar más sobre cómo estamos preparándonos ahora, post-terremoto. Sí, realmente este es un tema que cuando hablamos de prevención, alertas, hay que decir sin ánimo de escandalizar, ni mucho menos, pero es importante ser consciente. Tú decías conocer, ¿no es cierto? El conocer supone, en primer lugar, conocer en qué suelo estamos. El Ecuador tiene una variedad de suelos impresionante. Quito tiene las laderas, que son un tipo, tiene suelos prácticamente pantanosos por la zona del aeropuerto. Es decir, la variedad de suelos, y hablando a nivel de país, una cosa es Muisne, otra cosa es Loja. Entonces, es fundamental, en primer lugar, yo creo que la mejor forma de prevenir es conocer en qué suelo estamos. Para eso hay un esfuerzo importante que se ha hecho a través de la Cámara de la Construcción para un programa de microsismicidad. Existen ya datos de en qué suelos estamos, con distancias que podrían ser de alrededor de 1 kilómetro de distancia, incluso menos en las ciudades. Es decir, ya hay una información, digamos, no la óptima, pero existe. El otro tema es conocer qué casa tengo. Aquí estamos hablando ante los ciudadanos, ¿no es cierto? Yo me podría pensar, yo tengo una casita en San José de Morán, jamás he tenido una información de la que usted ahora hace alusión. Es que mira, cada familia debe preocuparse también, y las autoridades de informar en qué casa vivo, porque somos padres de familia. Si queremos realmente prevenir, no interesa cómo yo puedo, no interesa mucho, digamos, cómo puedo responder a una alerta que viene con 5 minutos. Si tengo toda la vida para prevenir. Tenemos que saber que vivimos en zona sísmica. Tú lo decías, eso no ha cambiado. No hay nadie que pueda predecir con un suficiente tiempo este evento, y peor todavía que pueda decir de tal magnitud va a ser. Entonces, en primer lugar, yo creo que cada uno debería alzar a ver la casa que hizo o que compró. ¿Y dónde está sentada? ¿Y dónde está? Primera cosa. Y para eso hay información, y yo quiero dar datos que son realmente alarmantes. Adelante. En el Ecuador, alrededor del 70% de todo lo construido es informal.
es decir, construidos sin participación profesional. En Quito, que es una de las ciudades, digamos, más planificadas del país, bordea el 65%. De lo construido de manera informal. Es informal. Hay ciudades como las ciudades intermedias de la costa, donde vamos a Quevedo, vamos a cualquiera de esos poblados y supera el 90%. Entonces, si ha sido informal, ¿qué significa haber sido informal? Que cada cual construyó a lo mejor con lo que sabía el maestro mayor o incluso él mismo. Por lo tanto, no existe ninguna casi seguridad de que lo que se haya hecho previniendo con ciertos detalles constructivos que hacen que eso pueda resistir. ¿No? Las bases de una casa. Por lo tanto, sin alarmar, el gran problema que tenemos en la construcción, y esto es parte de la modernidad, es que creemos que es mejor la casita si la hacemos en hormigón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó con el sismo de Manabí? Todas esas casitas que antes se las hacía en madera, el típico rancho y todo, que al final la madera es flexible y resiste. Hay una tecnología tradicional de construcción en madera que en mucho ya considera los temas sísmicos, el hecho de hacer triángulos, de tener los contravientos, ya le ayuda mucho, y la flexibilidad misma. En cambio el hormigón, yo hasta puedo decir, son ataúdes que están ahí, porque el peso que tiene una losa, si es que en columnas que a veces son de 20 por 20 sin un ensamble adecuado, con cualquier sismo, pasó en el sismo de Esmeraldas de hace 20 años, que la losa, el sismo es un esfuerzo horizontal que tiene fuerza, mientras más grande sea la masa, es como que le empuja horizontalmente. Entonces eso va en la losa y se desploma. Caramba. Y al desplomarse le cae encima y ahí no le sirve la mesa ni nada, claro, lo que decía, le aplasta. Lo que decía hace un rato Daniel. Muy bien. Y vivimos de eso. Vamos con la ciudadanía que tiene también cosas que decir. Ya tenemos algunos mensajes. Andrea, buenas tardes. Andrea Legarda. Así es, buenas tardes Ramón, buenas tardes nuestros invitados nuevamente. Gracias por acompañarnos en su espacio de Termómetro Ciudadano. Un saludo a todos nuestros televidentes y radioescuchas que nos siguen a través de nuestros medios legislativos y de la radio de la Asamblea. Esta semana hemos interactuado con nuestras redes sociales con el hashtag monitoreo sísmico. Y quiero comentarles que en base a esto, bueno, los sistemas de alarma sísmicos son sistemas tecnológicos que pueden ser empleados desde diferentes aplicaciones, pero cumplen con una sola función, que es alertar acerca de un sismo. Y que en Ecuador la Secretaría de Gestión de Riesgos, a través de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos, implementa el uso de alertas oportunas que permiten alertar a la población ante el incremento de actividades de una amenaza natural. Y bueno, en base a esto hemos recibido esta semana, como les decía, varias reacciones en nuestras redes, y una de ellas pues nos habla precisamente de una aplicación de sistema de sistemas detectores de sismos. La primera interacción nos llega de la cuenta de David Reyes. Él nos dice: por favor, tienen que descargarla. Alerta sísmica. Notificaciones caen segundos antes que ocurre el sismo. Esta aplicación es la segunda mejor en México y la primera a nivel de Chile, Ecuador y otros países más. Y una segunda interacción que nos llega de la cuenta de Ronald Vera. También pues nos habla en base a esta aplicación Sismo Detector. Nos dice: Sismo Detector en Ecuador ha sido más efectivo. Te alerta 10 o 15 segundos antes con una alarma que activa a cualquiera. Daniel, me gustaría que usted me diga, en base a estas opiniones ciudadanas de esta aplicación, ¿qué tan importante es que los ciudadanos tengamos una de estas aplicaciones que nos avisen, bueno, en el momento oportuno, ¿no? A ver, creo que hay que hacer una diferencia. Una cosa es predecir un sismo, que no hay cómo, es decir, antes de que suceda, avisarlo. Eso es la predicción. Y otra cosa es tratar de ganarle al sismo en informar cuando ya se sucedió el sismo, que eso es lo que hacen en México. O sea, viene el sismo, se siente y se dispara una alarma. Creo que hay un error de concepto. Sismo detector lo que hace son dos cosas. Tiene fuentes locales de gente que dice, sentí un sismo, y carga ese momento la información, y trata de triangular con 4 o 5 fuentes adicionales oficiales para alertar que hay un sismo. Y nuevamente llegamos a lo mismo.
Sirve siempre y cuando haya reportes y siempre y cuando la distancia sea lo permita. O sea, si hay un sismo que se siente en Colombia y es un 8.5, algún rato lo voy a sentir acá. Estoy exagerando, no lo sé, ¿no? Estoy solo por poner ejemplo. Entonces, estas herramientas, hasta ahora, dos cosas. Si todas estas herramientas fueran efectivas, ya estarían completamente socializadas y todo el mundo lo tendríamos y andaríamos a cargar. Entonces, tienen un grado de efectividad y tienen un grado de certeza. Yo tengo sismo detector en mi teléfono. Y hay veces que no nos notifica las alertas y no suena. Cuando se han producido aquí Cuando en se han Ecuador. producido, no. Por ejemplo, nos notificó muy bien la de México, ¿sí? Pero una 4.9 o 6.5 creo que fue una réplica fuerte que tuvimos hace algún Así tiempo. es, claro. 6.3. La dejamos. Esa comenzó y al minuto comenzó a caer mucha información, 60 personas reportadas, pero al minuto nosotros ya hubiéramos Ya hubiera sentido pasado algo trágico. No fue Entonces, oportuna la información. son informativos, no son sistemas de alerta. Los sistemas de alerta tienen más componentes de por medio. Bien, me dice producción que hacemos una pausita pequeñita y volvemos con más de nuestro termómetro ciudadano 31, monitoreo sísmico en Ecuador, expertos en el área de respuesta y capacitación ciudadana, por supuesto el doctor Mario Ruiz, que es conocedor de todos estos sistemas y alguien que también nos puede ayudar mucho en el área de la construcción. Volvemos enseguida. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Estamos al aire en vivo, el programa que hemos propuesto, el tema es monitoreo sísmico en Ecuador. Se encuentran con nosotros como invitados Mario Ruiz, quien es catedrático e investigador del Instituto Geofísico, Daniel Arteaga, quien es especialista en gestión de riesgos de desastres, y Luis Andino, quien es experto en políticas urbanas y de vivienda. Como el programa se llama Termómetro Ciudadano, hay un contacto telefónico. Por favor, si nos podemos poner sí tenemos acá, retorno. Muy bien. Adelante, ciudadano, ¿quiere plantear alguna pregunta o algún criterio sobre el tema? Adelante. Buenas noches, licenciado Ramón Bravo. Es un gusto saludarle. Yo pensé que estaba escuchando a Monseñor Mario Ruiz, pero es un homónimo. Sí, adelante. ¿De dónde nos llama, por favor? ¿Cuál es su nombre? Yo le estoy llamando de Puerto Viejo, Manavita. Soy Francisco Bravo, más conocido como Paco Bravo. Y te estoy llamando, Ramoncito. Estoy escuchando el programa. Y realmente, como afectado, con los efectos post-terremoto, hemos visto pues, en el tema de la reconstrucción, por ejemplo, la construcción de las nuevas viviendas, son casas de 6x6, hay unas que tienen doble piso, y ese piso es obviamente es una losa, ¿no? Una losa de hormigón. Entonces, escuchando a los expertos en cuanto a la sugerencia de que la construcción más amigable para poder de una u otra forma soportar un poco estos efectos de algún sismo o un terremoto, es la construcción de madera, la construcción de caña, la construcción de este tipo de materiales que pueden soportar un poco más los movimientos. En todo caso, en la provincia de Manabí, específicamente en Puerto Viejo, en algunos cantones afectados por el terremoto, la reconstrucción de las viviendas se las han hecho con hormigón. En todo caso, por ejemplo, en el campo, donde la gente vive, antes vivía en una casa de 10x10, de una casa grande, ¿no? Lo que son las casas campesinas. Usted lo conoce, Ramón, porque usted es de Río Chico. Usted sabe cómo son las casas campesinas, pero luego venir y cambiar su forma de vida para vivir en una casa 6x6 con temperaturas de 35 o 38 grados, imagínese usted en el invierno, 40 grados. Entonces, vino que le cambió la forma de vida a esas personas. Bien. Otra de las cosas es cuando, por decirle, que recomiendan, cuando ha habido efectos de terremoto, recomiendan ya no tener los postes con tendidos eléctricos aéreos, porque se cae un poste y se quedó el sector sin luminaria. En todo caso, lo que recomiendan es otro tipo de alumbrado, ya por ejemplo con alumbrado solar. Entonces, correcto. este tipo de cosas no Francisco, se dan preveído. Apreciado Francisco Bravo, agradecemos mucho su llamada, y lo hemos escuchado con atención. Tenemos que seguir también el programa y gracias por la participación desde Puerto Viejo. Y ahí está lo que usted decía hace un momento, Luis Andino. Se está reconstruyendo en casas pequeñitas, yo las he visto. También lo que dice Francisco, yo lo he visto, he ido hace
unas 3 veces luego del terremoto, no más, un mayor número, y las casas que se están reconstruyendo y entregando a las familias que perdieron son de losa. Sí, bueno, aquí también hay que decir algo, no es que el hormigón no es bueno, el hormigón es un excelente material, el tema es que hay que construirlo bien. Pero si nosotros también tenemos que actuar desde la realidad, hay veces que, por ejemplo, el Código Ecuatoriano de la Construcción es muy exigente, la última versión es muy exigente, pero tenemos que ver si el 70% es informal, ¿de qué sirve seguir poniendo las normas más duras? Porque simplemente se va a construir como siempre. Pero en esta vez suponemos que los que están construyendo y entregando debe tener normas técnicas altas. No sé. No lo ha corroborado Más usted. que eso yo diría, bueno, las que se reconstruyeron espero que sí tengan un análisis. Yo confío que haya hay que sido ver así. lo que viene. La pobreza existe. Entonces tenemos que recomendar, yo siempre he dicho, la obra pública, por ejemplo, las escuelas, los hospitales y las viviendas, si las hace el Estado, deberían tener un efecto de enseñar a la gente, porque uno ve algo, por ejemplo, una escuela del Milenio, qué bonita, y todo es en hormigón. Entonces la gente sigue queriendo hacer en hormigón. Pero si y acaso lo hace tenemos de buenos una ejemplos, manera... arquitecto. Mire usted, nuestras carreteras resistieron muy bien un terremoto de esa magnitud. Nuestras escuelas del Milenio también, los hospitales, los 911, los puentes, el de Bahía de Caracas. Eso digo, verá, sí resisten. ¿Por qué? Porque se ha hecho con un cálculo estructural. Pero es como que le decimos a la ciudadanía que con esos materiales hay que hacer, y resulta que, yo pregunto, si es una familia de escasos recursos, y para construir bien en hormigón tiene que ser con arena de agua dulce. No puede ser arena de mar porque le carcome al hierro. Tiene que ser con agua dulce, no puede ser agua de mar. Entonces, entre gastarse $300 una volqueta de arena que viene a 40 kilómetros o 60 o 80, traer un tanquero de agua de no sé dónde que sea agua, no lo hacen. Entonces lo hacen con la arena de la zona, medio le echan una manguería y creen que ya le lavaron, y entonces están construyendo ataúdes. Y esa es la consecuencia, ese es el problema. Que vivimos entonces, acá, ¿no? Solamente en relación a esto de la alerta temprana, yo diría que no hay que medir en positivo. Me demoro 10 segundos, 15 segundos, 2 minutos, 5 minutos. Deberíamos medir en negativo. La alerta, por ejemplo, que nosotros como Colegio de Arquitectos estamos planteando al municipio de Quito, es que hagamos una revisión de lo que está construido, una evaluación sísmica, y si logramos saber un año antes, que bueno, semaforicemos, en el mismo barrio pueden haber casas que están a punto de caerse, y otras que resisten. Y un buen ejemplo es lo que ya estamos viviendo en los valles. Este está en rojo, Muy que bien. la familia sepa el riesgo que corre. Correcto. Gracias. Por lo pronto a Luis Andino. Vamos, y sobre lo que va a decir las personas, les voy a pedir a nuestros dos invitados también ir hacia adelante. Miren ustedes, salimos a la calle, no digo salimos, Andreita Legarda fue la que hizo este trabajo. ¿Sabe usted si existe en Ecuador un sistema de alerta sísmica? Participaron, para quienes están escuchando el programa, Rubén Proaño, Marlene Romo y Galo Ponce. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Sabe usted si existe en Ecuador un sistema de alerta sísmica? No tenemos ningún sistema de alerta porque no hay sirenas instaladas ni nada que nos alerte como población. No he sabido. No tengo idea. Sí existen alertas sísmicas en algunos edificios, ¿sí? Y también el gobierno, de lo que tengo entendido, ha implementado a lo largo del país una red de esto. A ver, sobre esa base, doctor Mario Ruiz, y luego también vamos a ir con Daniel. ¿Tenemos o no tenemos un sistema de alerta? Bueno, nosotros tenemos un sistema de monitoreo sísmico. No, tenemos un sistema que se lo ha hecho con un esfuerzo bien grande. Ahora podemos, para poner datos, ¿no? Tenemos 100 estaciones sísmicas de banda ancha, y México, que tiene un territorio... ¿Qué, 10 veces más grande que el ecuatoriano, tiene una red de 80 estaciones sísmicas. Nosotros superamos en nuestro territorio el número de estaciones sísmicas instaladas que tiene México, ¿no? Entonces, esto nos permite procesar los datos en un tiempo muy rápido, ¿no? Lo que nosotros hacemos es tratamos de dar información confiable a la población, ¿no? Por ejemplo, no solamente le damos un sonido, ¿no? de decirle de aviso, ¿no? Sino le damos
dónde ocurrió el sismo, la latitud, la longitud, la profundidad, la magnitud del sismo. Y hacemos esto con un sistema que es tecnológicamente muy avanzado, ¿no? Por ejemplo, si ocurre un sismo en Esmeraldas, ¿no? Las estaciones sísmicas que están en la provincia de Esmeraldas y las que están en el norte de Manabí y en la parte occidental de Imbabura, ya apenas detectan ese sismo, mandan sus señales al Instituto Geofísico, se procesa la información y automáticamente sale la primera solución. Correcto, pero es que esa es la información. Entonces, aquí, ¿qué pasa, no? Que el tiempo, ¿no?, en el cual se va procesando esta información, conforme va llegando las señales a otras estaciones, se va mejorando la precisión con la que se localiza y se va afinando la solución. En eso, ninguna duda, y qué buena revelación la que usted nos hace, sino que usted hace un momento decía, procesamos la información y la enviamos, y uno dice a qué hora nos llega, pero al ciudadano. Sí. Les llega a los equipos que ustedes tienen. Yo quería ver si Daniel, en cambio, nos decía cómo es que algún momento vamos a tener que coordinar para que nos llegue a nosotros, que somos los que queremos salvar la vida. ¿No? Porque el sistema automáticamente despacha las soluciones, creo que comienza a procesar, saca la primera solución, no la ignoramos, no la tomamos porque puede tener error, ¿no? Pasa a la segunda, tampoco la ignoramos, ¿no? Llega a la 10ª solución, ¿no? Al 10º resultado, y ese ya le podemos dar. Normalmente eso es en 2 minutos después del sismo, ¿no? Entonces, este es difundido automáticamente a través de Facebook, a través de Twitter, ¿no? Y tiene ya alguna llegada, ¿no? Por ejemplo, a mí me fui yo a la población de San Francisco del Cabo, ¿no? Que está en una zona alejada, ¿no? Y ahí estábamos con unos pescadores, ¿no? Y ellos al saber que estábamos trabajando, instalando unas estaciones, ¿no? Comenzamos a hablar de los sismos, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes para cuando ocurre un sismo, ¿no? Ellos sacan el celular, ¿no? Y me dicen, yo lo que hago es veo la página del instituto, ¿no? Y para ver dónde ha sido el sismo y qué magnitud, ¿no? O sea, un pescador, ¿no? Ajá. Sí, que parecía que no iba a tener acceso, estaba informado. Entonces, lo que quiero decir es que para dar una información confiable nosotros necesitamos tiempo, ¿no? Si es que queremos dar la información más rápido, ¿no?, vamos a tener mayor incertidumbre o mayores errores en nuestra localización. Daniel Arteaga, sobre la base ya del trabajo y la experiencia que vamos teniendo, ¿qué hace falta como para concatenar estos conocimientos y que la población pueda tener? Hace un momento tú nos mostrabas en el teléfono, tienes descargada una aplicación para poder tener una alerta sísmica. Sin embargo, no todos tenemos eso, pues me pareció inclusive un poco raro, digo, hay unos que ni siquiera lo conocemos, o muchos no pueden conocerlo. Yo creo que debemos ir un poco más allá. El Ecuador es un país, yo suelo decir, donde pongan el dedo en el Ecuador tenemos exposición al menos a 2 amenazas. Toda la población ecuatoriana, o sea, o es volcán con inundación, o es sismo con volcán, al menos 2. O un político. Bueno, depende. No, broma, nada. No, pero sí. Pero bueno, volcán o riesgos sísmicos. Sin contar aquellas que son de origen tecnológico, como por ejemplo un poliducto que cruza 2 ciudades por el centro de las ciudades. Y son muy complejas esa situación, son bombas de tiempo, pero están señalizadas. Pueden estar señalizadas, pero se construye casas sobre sin respetar la servidumbre de esos. Eso es otro tema que hay que hablar en algún momento, ¿no? Básicamente el problema es el conocimiento de las amenazas. Todo sistema de alerta temprana tiene como 4 componentes. Primero, el conocer a la amenaza. Segundo, monitorear esa amenaza, qué pasa con la amenaza, y no todas las amenazas tienen ni igual forma de expresarse o igual tiempo de expresarse, ¿sí? Entonces los sismos sabemos que se puede dar en un sitio porque hay niveles de plasticidad, eso nos dicen los expertos en geología y en sismología. Luego debemos tener un plan para poder comunicar lo que está pasando, y luego debemos tener la formación de la gente para saber qué va a hacer con la información que ha sido monitoreada. ¿Y en qué etapa estamos? Si estas 4 cosas no están juntas, no hay sistema de alerta temprana.
Aun cuando podamos tener todo lo que nos había dicho el doctor podamos Mario tener Ruiz. un monitoreo adecuado, si tú no sabes cómo comunicar esta información o no sabes qué hacer con esta información después de que ha sido comunicada, no hay sistema de alerta ¿En qué temprana. etapa estamos nosotros? Acá ya Depende de la amenaza. Acá ya nos daba Luis Andino una visión real también de la amenaza que depende de la no amenaza. Construido bien. Tenemos sistemas de alerta temprana establecidas para temas vulcanológicos y sistemas de alerta temprana para el tema de represas asociadas a sismos. Las tenemos, ¿verdad? Y tsunamis. Tsunamis, perdón. Y la tercera de tsunamis. Y tenemos sistemas de alerta temprana locales en algunos municipios relacionados con derrumbes, relacionados con inundaciones, como Cuenca, por ejemplo. Cuenca tiene todos sus ríos monitoreados. Cuando sube un determinado nivel, 4 ríos se bajan los brazos y no se puede pasar por los puentes. Por ejemplo, ahí tienes un sistema de alerta temprana que se ha establecido adecuadamente. Entonces, cuando llegamos al sismo nos damos cuenta que es un evento que se genera en muy corto tiempo y que las posibilidades de alertar sobre el mismo una vez sucedido en un país tan pequeño son muy restringidas. Interesante. Vamos a las redes sociales. Andreita Legarda, ¿qué más nos dice la gente desde redes? Así es, seguimos con el segmento de redes sociales y bueno, como estamos en vivo, les recuerdo que nos pueden escribir en todas nuestras cuentas y nos acaba de llegar un comentario desde Facebook Live de Ernesto Salguero. Él nos dice: felicitaciones, tratar temas tan importantes, saludos a los panelistas. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros su tiempo y estar con nosotros acompañándonos en este espacio. Y tenemos una segunda intervención que nos llega desde el Twitter de la cuenta de Herley. Ella nos dice: todos hablan de qué hacer previo a un temblor, pero nadie te dice qué hacer después, más si estás bajo los escombros. Como decíamos antes del programa, cruel, pero cierto. Realmente creo que, no sé, tal vez nuestros invitados nos pueden ayudar, es falta de información, de encontrar información, porque no se sabe qué hacer, ¿no? Bueno, nos ponen, creo que una situación para bastante... quien escucha en la radio, quien habla es Daniel Arteaga. Sí, yo creo que es un tema muy complicado el qué debemos hacer después de escombros. Un poco, perdón que hable en primera persona, pero quienes hemos vivido el tema de los rescates y hemos sido rescatadores y hemos estado en situaciones de llegar a acceder para sacar víctimas debajo de escombros, no quisiéramos estar del lado de la víctima, porque las condiciones son muy difíciles y depende de la situación. Lo primero, si alguien me preguntara y dijera, hazle el listado de las 4 cosas que tenemos que hacer si somos afectados, es primero garantizar que estoy en un espacio, suena irónico, seguro dentro de lo que me ha sucedido. Es decir, puede ser que quede atrapado en un espacio y al tratar de salir se me caiga todo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero. Segundo es analizar qué tengo alrededor, porque se me pueden estar generando problemas como por ejemplo electricidad, gas, sustancias químicas. Tercero, ver si hay alguien conmigo, saber quién está ahí, si tengo alguien más. Cuarto, ver mi nivel o mis elementos de supervivencia. ¿Qué son los elementos de supervivencia? Si tengo una linterna, si tengo agua, si tengo acceso a comunicación, si mi teléfono funciona. Si no funciona y estoy en un terremoto, apágalo. Apágalo hasta que se recuperen un poco las comunicaciones y para que ahorres batería unos 10, 15 minutos, no lo sé. En los tiempos no hay nada escrito sobre eso. Y ver si tengo lesiones, porque hay lesiones que yo me puedo ayudar para que no depriman mi sistema y pueda caer en muerte. Qué interesante. Entonces, un poco de mantener la calma y evaluar lo que está pasando. Y por último, para terminar, buscar una vía de comunicación para informar, estoy aquí, estoy vivo. Golpes, el teléfono, el grito. A todos nos puede pasar, y no solamente en un desastre como terremoto, en un accidente, qué sé yo, en cualquier otra circunstancia, inclusive cuando hacemos turismo. Me he ido hay unas magníficas y maravillosas cavernas en Tena. Ciertamente cuando las paso por Archidona, siempre me pregunto, ¿y qué pasaría si me quedo atrapado aquí? Muy buenos elementos como para tomarlos en cuenta. Una pausa, dice producción. Gracias, Alejandra Legarda. Volvemos enseguida con nuestro termómetro ciudadano, monitoreo sísmico en Ecuador. Termómetro ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes, en Termómetro Ciudadano. Bien, vamos entonces a la última parte del programa, monitoreo sísmico en Ecuador.
oyendo tantas cosas me puse más tartamudo de lo de costumbre. Mario Ruiz nos acompaña, catedrático e investigador del Instituto Geofísico. Daniel Arteaga, quien tiene una reconocida experiencia en respuesta ciudadana y capacitación comunitaria en esto de los fenómenos naturales. Y Luis Andino, quien es experto en políticas urbanas y de vivienda. Luis Andino, usted dijo que le han propuesto al municipio de Quito, como podría proponérsele a cualquier otro GAT municipal de cualquier otro país y de cualquier otra provincia, máxime si hemos atravesado ya una tragedia de esa magnitud, que haga este tipo de evaluación. Es fundamental lo que nosotros llamamos una semaforización. Esto ya se hizo en Manaví luego del sismo. Y se hizo aquí abajo en Sangolquí Se también, evaluó, claro, cuáles son las que más Mejía. riesgo tienen. Esto, hacerlo antes del sismo, es fundamental. Yo pienso que en los barrios populares, por ejemplo, no es que tenga un costo mayor. Le habíamos propuesto hacer una minga ciudadana de semaforización con los ingenieros, con las universidades, con los estudiantes, para recorrer casa por casa. Hay sistemas de evaluación que no son tan complejos, que permiten al menos saber qué nivel de riesgo tiene eso. Entonces, si una familia sabe que hay un semáforo rojo, es decir, que con un sismo pequeño se va a ir al suelo, ya hay cómo planificar la intervención. Si es que algo ya está en otras condiciones, es decir, el saber qué nivel de riesgo tengo es fundamental, porque la casa es lo primero. ¿Y es alcanzable? ¿Se puede alcanzar ese propósito suyo en una ciudad que ya tiene 2 millones de habitantes y donde ya su vista no le alcanza para saber dónde termina? Que es tan grande, esta es ya una urbe. Esta es una metrópoli ya. Lo que sucede es lo siguiente, que hay que cambiar un poco el chip de lo que son las políticas públicas, las políticas preventivas, así como gastamos en bono de la vivienda, gastamos en un montón estamos gastando $30 millones al año en subsidiar parte del transporte, por ejemplo, y un trabajo hecho con la colectividad. No es que tenga costos altísimos, pero es algo fundamental, yo creo. Sin eso realmente es muy difícil. Se está desarrollando Lo muy otro poco. es que todas las instancias del Estado deberían analizar bien cómo construyen sus equipamientos. Si nosotros vamos a reconstruir en Manaví y lo harían con los sistemas constructivos tradicionales, demostrarían que con madera se puede hacer maravillas, que el ciudadano común y corriente vea que hay alternativas de construcción que incluso en el plano económico son mucho más viables. El solo hecho cae por su propio peso, esto no es de técnico. Si un techo es liviano, es menos peligroso que un techo de losa, eso es elemental. Entonces, creo que sí nos hace falta que todos, incluidos las autoridades y el padre de familia, el ciudadano, hagamos prevención de la buena, o sea, prevención antes de que suceda el sismo. Ya el momento del sismo es bastante poco lo que se puede hacer. Bueno, vamos a ir a eso. Y precisamente, fíjense ustedes, los niveles de educación y prevención para salvar nuestras vidas. Vamos a un tercer Vox Pop, que le llaman técnicamente los técnicos en televisión, y nuestra querida compañera Alejandra Legarda. La gente le preguntamos, ¿cuál es su fuente de información cuando se produce un sismo? Fíjense ustedes lo curioso de las respuestas. Hablan Miguel Gómez, para quienes nos siguen para la radio, Osvaldo Rivera y la voz también de Mauro Romo, también Saúl Rodríguez, en ese orden. Esto nos dijeron. ¿Cuál es su fuente de información cuando se produce un sismo? La televisión, bueno, en todo caso lo primero que la radio. La televisión más. Noticieros, redes sociales, internet. El celular, los mensajes, no la televisión, porque de ahí, si espero al otro día el periódico, ya me morí. Vea, doctor Mario Ruiz, ni uno dijo el Instituto Geofísico. Bueno, pero creo que ahí está subyacente el mensaje del Instituto Geofísico hacia los medios, ¿no? Bien, bien. Pero quiero hablar un poquito sobre el tema que lo estaba enfocando Alberto aquí, ¿no? Es muy importante, no es tan importante como que el aviso llegue unos segundos antes, como analizar dónde estoy viviendo y qué conozco del medio que habíamos dicho. Podría ser mejor, ¿no? Si es que es un medio peligroso. Claro. Por ejemplo, el Instituto Geofísico ha hecho un esfuerzo importante en estudiar los edificios de aquí de Quito. 140 edificios fueron monitoreados poniendo acelerógrafos en el edificio para medir cuál era su periodo natural de vibración, ¿no? Se hizo eso antes del terremoto de abril.
y se hizo después del terremoto. Y notamos una cosa interesante, ¿no? Es que de estos edificios, la gran mayoría habían cambiado su periodo de vibración. ¿Ah, sí? ¿No? Entonces, lo que había pasado es que el sismo, le afectó al edificio, le afectó a la estructura del edificio, le disminuyó su rigidez, ¿no? Y le hizo que vibre más, más rápido, ¿no? Eso no sabía. Entonces, este trabajo creo yo que es muy importante porque nos pone también una voz de alerta sobre los edificios que nosotros les vemos y que supuestamente nos parece que están muy bien construidos, ¿no? Este estudio debe complementarse con lo que propone Miguel, lo que dice hacerle una minga para en la minga vemos los problemas que están a simple vista, ¿no? Pero con los equipos podemos ver cosas que no se puede ver porque veríamos ya cuál es el desempeño de la estructura misma, o sea, dentro es una responsabilidad calendarizada de los GAD, así como hacemos, por ejemplo, los censos de población y vivienda, y como que nos toca hacer eso, entonces esto nos ayudaría bastante porque nos permitiría conocer cuáles son las condiciones en las que están las estructuras. Y quiero hablar de otro punto que me parece que también que fue muy importante, ¿no? Es que el Instituto Geofísico puso una red de GPS de alta precisión en el país. Y en el 2014 se sacaron ya los primeros resultados de esa red, ¿no? Y entre los primeros resultados se encontró que la zona de subducción estaba sujeto a un alto nivel de acoplamiento, o sea, como que las placas estaban con un nivel de compresión muy alta, ¿no? No sabíamos cuándo iba a moverse, pero sabíamos que esa zona y con fuerza puede mover y se puede ocurrir. O sea, que está Entonces, más cerca, este trabajo se publicó en una revista muy importante en una revista científica muy importante como es Nature, ¿no? Y se lo publicó y yo mismo tuve el trabajo de hacer un resumen en español de la revista y mandé a las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y para decir que no lo hay, y algunas autoridades de diferentes instancias, ¿no? Entonces, este punto me parece algo importante porque ya tenemos la tecnología para identificar qué zonas son más proclives o qué fallas son más proclives a moverse, ¿no? Aquí mismo en Quito, ¿no? Tenemos algunos estudios ya donde nos indican cómo se van acortando los bloques, los dos bloques que forman esta placa de esta falla del sistema que atraviesa Quito. Y encontramos que la tasa de movimiento es de 5 milímetros por año, que era mayor a lo que nosotros a través de estudios de geología habíamos determinado que era entre 1 o 2 milímetros por año. Muy bien. Doctor. Entonces, esos son puntos de alerta más a largo plazo, pero que nos ayudan porque nos permiten desarrollar estrategias para estar mejor preparados ante la ocurrencia de un sismo. Digamos que información no hay. Bueno, nos quedan 2 minutitos, apreciada Andrea Legarda. Sí, gracias Ramón. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a leer las interacciones un poquito rápido. Nos llega en Facebook Live, Felipe Bazán, él nos dice, felicitaciones, buen programa y buenos análisis técnicos. También nos dice, post terremoto 16A se siguen construyendo vulnerabilidad. Siguen fallando los controles, continúa la informalidad. Y nos llega otro de Mariana Calderón que nos dice, felicitaciones desde Canadá, yo estaba enterada de todos estos adelantos. ¿Me pueden decir qué presidente hizo todos estos adelantos? y Juan Francisco nos dice, felicitaciones, excelente tema, saludos a Daniel Arteaga. Hay un tuit que usted lo había leído, no sé si lo tengamos de un profesor, ¿sí? Sí, a continuación vamos con ese. Bueno, nos llega desde la cuenta de María Ángela Saldaña. Ella nos dice, el sábado les di a mis alumnos 1:30 de clase sobre qué hacer antes, durante y después del temblor. Más vale prevenir. Qué interesante. Bueno, gracias por esas interacciones. Nos queda 1 minuto, tenemos que entregar a tiempo el programa y hagamos una última reflexión. Daniel. Todos somos responsables de la gestión del riesgo y nadie se libra de hacerla. Simple y llanamente eso. Correcto. Y lo del presidente, ¿qué? Decimos el nombre, Rafael Correa, ¿tuvo mucho que ver en las inversiones o no? ¿O el último gobierno? Sí, no, tuvimos... ¿O hemos tenido un periodo
en donde se ha venido sostenidamente haciendo lo que usted nos ha dicho. Sí, creo que sostenidamente desde 1983 que se fundó el Instituto Geofísico, pero en los últimos 10 años no tuvimos un avance muy grande en la instrumentación que se tiene, ¿no? Creo que debemos decir y debemos estar orgullosos de que el Ecuador tiene una red sísmica de primer nivel, tiene una red de GPS, tiene una red de acelerógrafos. Ahora tenemos datos ya, por ejemplo, para mostrar cuál fue el nivel de sacudimiento, con qué frecuencia se movió el suelo. Muy bien. Sí. Gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo. Ya ve, usted ha sido correísta, entonces, ¿no? No, ya le contestaron a Mario. A Mariana Calderón, bueno, ya le gracias contestaron. por los datos interesantes y gracias por saber que institucionalmente se ha venido trabajando de modo sostenido durante el tiempo. Gracias también a nuestros invitados, Mario Ruiz, el catedrático investigador del Instituto Geofísico, a Daniel Arteaga, gracias, especialista en gestión de riesgos de desastres, y Luis Andino, experto en políticas urbanas y de vivienda. Gracias también a Andreita Legarda por su trabajo en las redes, en la calle, yendo a entrevistar a las personas, y a todo el equipo de los medios legislativos, la radio, la televisión y redes por este esfuerzo de llevar adelante este programa. Se llama Termómetro Ciudadano. Usted decide, participa y nos ayuda en las reflexiones de nuestra vida cotidiana. Un servidor, Ramón Bravo, se despide hasta el próximo jueves, 18 horas. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.